de conformidad con los requerimientos de la entidad pública. Gracias. También se plantea dentro de este tema de la dignidad el sistema de carrera, que puede tener variantes específicas a nivel administrativo, judicial, militar, diplomático, docente, pero que debe tener pautas generales que garanticen que en función del tiempo de servicios y en función del mérito y en función del nivel educativo exista un ascenso permanente. También se agrega que todos los servidores públicos deben tener derecho a participar en la formulación del clasificador de cargos en el llamado CAP y de todas maneras en el llamado MOF o Manual de Organización y Funciones. Se reitera, en este caso refiriéndose al servidor asignado, que no puede ser despedido sin que medie una causa justa, prevista en la ley y debidamente comprobada. Y se dan una serie de pautas sobre los llamados trabajadores temporales. También se afirma que el servidor de carrera goza de estabilidad en su categoría ocupacional y en su categoría remunerativa, que la remoción en el puesto de trabajo debe siempre ser algo debidamente consultado. Y se puntualiza finalmente en este punto que los servidores públicos deben estar sindicalmente representados en los concursos de admisión de nuevo personal, en los concursos para ascensos, en los comités de capacitación, en las comisiones de procesos administrativos, en los llamados CAFAES, en los comités de ética y también en los comités consultivos que se plantea a efectos de dar pautas de política en cada una de las instituciones públicas. El capítulo de sindicación precisa que deben ratificarse todos los convenios de la OIT relativos a la libertad sindical, que los servidores públicos que no tienen poder de decisión o de imperio pueden asociarse sindicalmente, que las políticas rectoras deben ser dictadas con el sindicato mayoritario de toda entidad. A la vez se plantea que los registros de las organizaciones sindicales no deben ser manejados por un órgano del Estado, sino por un órgano que merezca plena credibilidad, porque el Estado estaría siendo juez y parte. De que debe haber una permanente promoción de mecanismos conciliatorios y que cuando una huelga se califica de legal, debe abonarse todos los días de huelga. Obviamente aquí se plantean todas las modalidades de huelga como válidas, todas. Que la negociación colectiva no puede tener ninguna restricción, como hace la 276, este decreto legislativo, cuando niega que exista una negociación sobre remuneraciones. La Constitución política no establece ninguna cortapisa para la negociación colectiva. No debe aceptarse que ninguna norma de inferior jerarquía limite el derecho irrestricto a la negociación. Por otro lado, se establece que en toda entidad pública debe haber una presencia bilateral y hasta trilateral respecto a la totalidad de asuntos del Estado, y que la negociación colectiva deba manejarse no solamente a nivel sindical, sino también a nivel federal y a nivel confederal, es decir, con alcance nacional. Finalmente, en el tema de la participación, se plantea pues la presencia de la ciudadanía y de la nación en las múltiples formas de democratización del Estado. Formas como referendos, cabildos, rendiciones de cuentas, presupuestos participativos, transparencia en información, consultas ciudadanas, revocatorias, etc. Se plantea que deben existir consejos consultivos
en la totalidad de organismos del Estado con participación sindical. Del mismo modo, en todos los planes de gobierno específicos, planes operativos, estructuras orgánicas, etc. Que en las compras del Estado deben de irse dando presencia de los colegios profesionales, entidades religiosas, etcétera, a efecto de ir cortando la corrupción que se desarrolla de manera tan amplia a nivel de las compras. Y concluye precisándose a la vez que en todos los órganos de control interno deben existir veedores de los sindicatos. Gracias. Compañeros, para continuar, llamamos al compañero Carlos Jiménez García, representante de la Confederación de Trabajadores Estatales, para que también nos brinde su exposición referente al tema del nuevo régimen de servicio civil. Fuertes palmas, compañeros. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación que nos han hecho los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Agradecer también a los miembros que nos acompañan el día de hoy en este importante foro, al señor representante de Servil y al compañero César Pazalacqua, dirigente nacional de la Confederación Interterritorial de Trabajadores Estatales de la CIT. Bueno, yo voy a empezar, compañeros y compañeras, no tratando de repente discrepar un poco con algunos planteamientos que he escuchado en estas dos exposiciones. Yo simplemente me voy a ceñir sobre la invitación que me han solicitado, ¿no? Y sobre el tema en sí, ¿no? Y que se trata del nuevo servicio civil, ¿no? En ese marco quisiera señalarles lo siguiente. Nosotros somos una organización nueva dentro del movimiento sindical estatal, pero que tiene una trayectoria bastante interesante sobre este tema, fundamentalmente lo que es el empleo público y el servicio civil. Y digo esto porque este tema lo hemos venido trabajando ya hace un periodo bastante de años, ¿no? Recuerdo que desde el 2005, más o menos, después de que se dio la Ley Marco del Empleo Público, la organización de los trabajadores estatales estaba en una situación de estancamiento y de reflujo, y nos dimos la tarea de reagruparnos y poder debatir estos temas, porque ustedes saben que siempre que hay cambios de gobierno se toca este tema, ¿no? Y muchas veces han sido banderas, ¿no?, de procesos electorales, el tema del aparato del Estado, el tema de la administración pública y el tema del servicio civil. Voy a partir de lo siguiente, compañeras y compañeros. En principio, nosotros tenemos un planteamiento antes de expresar la alternativa que nosotros podemos estar señalando. Esto no es casual, hablar, por ejemplo, del nuevo servicio civil. En muchas instituciones, ¿no?, es un tema del día de hoy, pero que no solamente es un tema que se aborda en nuestro país, sino en un mundo globalizado, ¿no?, en los diferentes países. Y tiene las mismas características. Y tiene las mismas características porque países como el nuestro, dependientes fundamentalmente en su economía, ¿no?, hemos estado sujetos a determinadas directivas que organismos económicos y financieros han señalado. Mire, es importante para nosotros ver en qué reforma del aparato del Estado nos encontramos, ¿no? ¿Y por qué se habla ahora del servicio civil, ¿no? Claro, ustedes pueden decir, pero cuando teníamos vigente la ley 11377, hablábamos del estatuto, escalafón y servicio civil, ¿no? ¿Qué, estamos regresando? Puede ser la interrogante, o de qué se trata. En todo caso, nosotros decimos que estuvimos en una etapa en lo que se denominó la reforma de primera generación, y actualmente nos encontramos en la reforma de segunda generación. En la reforma de primera generación establecimos políticas, ¿no? Y en la reforma de segunda generación tenemos las políticas, ahora hay que desarrollar esas políticas, hacer que lleguen al conjunto de la ciudadanía y de la población. En ese marco nos encontramos,
¿no? Y por eso es que se nos habla del servicio civil. Continuamos. Aquí se tocó lo relacionado a qué tipo de sistema debemos de tener dentro del sector público o dentro del aparato del Estado, ¿no? Y se ha hablado de dos sistemas, uno de estructura cerrada y otro de estructura abierta. ¿Qué es el sistema de estructura cerrada? Ustedes seguramente conocen porque no es un tema nuevo, ¿no? Cuando nos referimos al empleo dentro del marco de la estructura cerrada, estamos señalando de que el empleo es considerado como una actividad especial, ¿no? Que requiere de determinadas características del personal. O sea, no es cualquier empleo, no es cualquier empleo. Deben de tener los que están dentro de este tipo de empleo un estatuto y como base la carrera, ¿no? Este sistema de estructura es de origen francés y tenemos en nuestro país como prototipo del mismo lo señalado en el decreto legislativo 276, vigente para los trabajadores del sector público, ¿no? Tenemos la ley del profesorado, la ley de los profesionales de la salud. Estas normas se dan dentro del marco de lo que se denomina la estructura cerrada. En lo que es la estructura abierta, ¿no? Es más o menos lo que se nos ha planteado el día de hoy por parte de los señores representantes de servicio, ¿no? Bueno, el trabajo en la administración pública es una actividad como cualquier otra, ¿no? Se recluta, se gestiona su personal del mismo modo que en el sector privado. No hay carrera, solo un puesto de trabajo. Es de origen anglosajón. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos de este tipo de estructura? El decreto legislativo 728, que muchos están, a pesar de que es un régimen propio para la actividad privada, teniéndolo en el sector público. Otro es el decreto legislativo 1057, ¿no? Lo que dio origen a lo que se le llama el contrato especial, ¿no? Los denominados CAS. Continuamos. Ahora, no es que los trabajadores no tengamos leyes, ¿no? Y esa es nuestra preocupación. O sea, nos hablan de nueva ley, pero ¿qué vamos a hacer con las leyes donde los trabajadores de una u otra manera hemos alcanzado derecho? Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional ante una acción de inconstitucionalidad que presentó nuestra organización, ¿no? Señaló pues de que la 11377, el decreto legislativo 276, la ley 28175, los decretos legislativos 1023, 24, 25, 26 y 57 tienen vigencia. Pero aquí es importante detenerse para ver lo siguiente. Mire, cuando se da la 11377, que se da en el marco de la Constitución Política de 1933, ¿no? Y aparece esta ley en 1950, ¿no? Estamos viendo de que el aparato del Estado, ¿no? Se adecúa a lo que señalaba la Constitución de ese entonces, ¿no? La 276 de igual manera, ¿no? Se da en marzo de 1984 y se da en el marco de una constitución diferente pues a la del 33, ¿no? Tiene más derechos, fundamentalmente lo que es el empleo o el trabajo en sí. Se hace pues con la constitución del año 79. La 28175, que es la ley marco del empleo público, se da en febrero del 2004, se da en el marco de esta constitución, la de 1993. Por eso es que no me sorprende cuando, por ejemplo, escucho planteamientos que tienen como base la ley marco del empleo público. Ustedes saben cómo se aprobó la ley marco del empleo público, ¿no? Sin participación, sin consulta a los involucrados, a pesar de que el Estado peruano tenía ya ratificado el convenio 151, que señala que en casos, ¿no? Como el que se presentaba, ¿no? En la que se ven los intereses de los involucrados un poco en la agenda del debate, deberían de tener participación, lo cual no se hizo así. Es por eso que nosotros estuvimos, ¿no? Siempre en desacuerdo, ¿no? Con esta ley. Considerábamos que muchos de sus articulados, ¿no? Hacían de que prácticamente se perdiera la carrera pública. Y eso es lo que estamos notando nuevamente, ¿no? La carrera pública tiene como base el sistema, hemos dicho, cerrado, ¿no? Y esto, la ley marco del empleo público no lo tiene. Más bien avanzamos a tratar de regularizar el desorden que se había creado.
¿Y quién lo creó? Los gobernantes de turno, ¿no? Entonces se trata de eso.